predicando por nadie en especial, nadie en específico, lo que voy a predicar hoy, pero quizá podría tomarse así, pero les digo, no es así. Es algo que está en la Biblia y que hoy en día, hermanos, pues está muy de moda esta cuestión, por lo cual quiero advertirles a aquellos que probablemente se sentirán aludidos, que no es contra nadie, sino es contra las acciones que esto precisamente trae. Tampoco es nada malo, hermanos, no se asusten, ¿verdad? Tampoco es nada del otro mundo, es algo que está ahí en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, hermanos, pues escribe con cierto celo, porque cuando él llegó a estas iglesias, las iglesias de Galacia, llega con problemas de salud, problemas físicos. Pero aún así él predica, se establecen algunas iglesias y parece que hay una conversión genuina a Cristo. Y esto, hermanos, lo vemos porque cuando estudiamos la carta, Pablo escribe por una necesidad. Hay un propósito ahí, hermanos, en esta carta, de corregir y de volver de la desviación en la que habían caído los hermanos de esta región. Como les decía hace unos momentos atrás en la escuela dominical, el apóstol Pablo fue perseguido, el apóstol Pablo fue continuamente asediado, hermanos, y perseguido por los judaizantes. Durante todo su ministerio, donde quiera que él llegaba, él iba a los judíos para predicarles, pero siempre los judíos se confabulaban en su contra y lo perseguían hasta donde podían. Y llegaban a donde se establecía una iglesia y entraban furtivamente y trataban de engañar, de desviar a los creyentes. Cuando no podían, lo que hacían era tratar de imponer el judaísmo junto con el cristianismo, hacer esa mezcla de judaísmo y cristianismo, es decir, que los creyentes tenían que guardar los ritos de los judíos. Y estas iglesias, hermanos, aparentemente fueron influidas con estas doctrinas equivocadas, erradas, y empezaron a ser desviados, de tal modo que Pablo tiene que hablarles, decía, con cierto celo, y le dice, bueno, si un ángel viniese y les predicara otro evangelio, sea anatema. Y incluso le dice, bueno, ustedes corrían bien en el principio, parece que aprendieron bien, y de repente algo pasó, ¿verdad? Alguien les hipnotizó, les hechizó y les desvió. Y comenzando por el espíritu, ahora están terminando con la carne. Les habla fuerte, hermanos. Y así durante toda la carta, llegando hasta el final, ya para terminar, hermanos, aparentemente el apóstol Pablo toma la pluma de su amanuense, porque Pablo no escribía de puño y letra. Pablo tenía un secretario, un amanuense, un escriba que le ayudaba. En alguna ocasión fue Lucas, en otra ocasión probablemente alguno de los otros hermanos que le acompañaban, como Silas, algún otro que escribían. Él dictaba sus cartas y ellos escribían. Pero parece que al final, en el versículo 11, parece que el apóstol Pablo toma la pluma de su amanuense, hermano, y él mismo escribe la doxología, escribe los últimos versos, y él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Y llegamos hasta el versículo 17 y dice, de aquí en adelante, después de haber explicado, hermanos, toda la cuestión doctrinal, haber corregido los errores y de haber afirmado las verdades prácticas del cristianismo, él dice, de aquí en adelante,
nadie me cause molestias. Y aquí en adelante, nadie dude de las enseñanzas. Nadie venga a quejarse, ¿verdad?, de que no saben, porque ya les enseñé y ya les estoy rectificando con esta carta también. De aquí en adelante, nadie venga a causarme más molestias. No era para una molestia para el apóstol Pablo el escribir. Él dice en alguna ocasión, para mí no es molestia, para vosotros es seguro que yo les vuelva a escribir las mismas cosas. No era eso, hermanos, sino que tanto era que estaban llevándole las tristes y malas noticias de los hermanos, que Pablo dice, bueno, ya he corregido, ya les he enseñado, ya les he escrito, pues de aquí en adelante, por favor, ya tranquilícense, ¿verdad? Y no me causen más molestia. Y como prueba de esto, dice en el versículo al final, porque yo traigo en mi cuerpo, dice, las marcas del Señor Jesús. Como prueba final, si no es suficiente lo que les acabo de decir, le dice, no me molesten más con estas cuestiones, porque yo soy un verdadero apóstol y se los puedo probar. No solamente por el ministerio, la trayectoria del apóstol, sino también porque él mismo podía, hermanos, mostrar en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y el tema de esta mañana, hermanos, que quiero compartirles son las marcas en el cuerpo del cristiano. Y les decía, es un tema que, hermanos, pues podríamos decir que está de moda. Porque en la actualidad, hermanos, la cuestión de los tatuajes, ¿verdad?, es algo muy fuerte que está permeando en todos los estratos sociales. Años atrás, esta cuestión del tatuaje en el cuerpo, hermanos, solamente lo veíamos, ¿verdad?, en los vándalos, en los cholos, en los de la calle, ¿verdad? Y la gente no se hacía eso en el cuerpo. Pero ha venido cambiando ese sentido de tal modo que se cumple la escritura cuando dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman mal. Y entonces ahora vemos que es al revés, ¿verdad? Ahora los intelectuales, los artistas, los hombres importantes, ¿verdad?, son los que andan mostrando su cuerpo una infinidad de tatuajes. Y ya vemos en la televisión, vemos en las películas, vemos en los comerciales, vemos en todas partes, hermanos, esta cuestión de los tatuajes. Y antes era algo muy marcado que era entre los jóvenes. Ahora vemos hasta las ancianitas tatuándose. Uno ve a las personas, se va y las ve bien y de repente te das cuenta que están todos marcados. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esta cuestión, hermanos? De las marcas en el cuerpo, de los tatuajes más específicamente. Vamos a ver eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, por favor, Levítico 19:28. Levítico 19:28. Aquí tenemos, hermanos, en la ley, que eso estaba prohibido en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos. El poner una marca en el cuerpo en la Biblia estaba prohibido. Dice ahí, ya lo tienen, Levítico 19:28, lean conmigo, por favor. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal en vosotros, yo Jehová. No haréis rasguños. La costumbre de aquellos tiempos, hermanos, era precisamente causarse esas marcas en el cuerpo con algunos objetos punzocortantes o con las mismas uñas. Eran heridas profundas, hermanos, que después dejaban una cicatriz, un borde ahí marcado precisamente. Y dice aquí, hermanos, por un muerto. Esto lo hacía la gente en señal de duelo, de dolor por la pérdida de un ser querido. Pero ¿qué dice la Escritura? No haréis rasguños en vuestro cuerpo.
Tampoco dice, imprimiréis en vosotros señal alguna. Y luego la firma del que emite esta ley, yo, Jehová. Dios mismo, hermanos. En Deuteronomio 14, vaya ahí por favor, tenemos la razón por la cual, hermanos, no, los creyentes no deben tatuarse. Deuteronomio capítulo 14, por favor. Versículo 1 y 2. Lean conmigo también. Dice, hijos soy de Jehová vuestro Dios. No os sacaréis ni os raparéis a causa de muerto. Porque el pueblo santo a Jehová, tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Tenemos aquí, hermanos, por lo menos cuatro razones por las cuales un hijo de Dios, un creyente, hermanos, no debe tatuarse el cuerpo ni hacerse otra clase de marca. Dice ahí, hermanos, hijos sois de Jehová vuestro Dios. La primera razón, hermanos, es porque somos hijos de Dios. Allá en San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué es lo que dice el texto, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ustedes y yo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que hemos creído en Él, hermanos, como el Salvador de nuestra alma y que lo tenemos como nuestro Dios. Dios nos ha dado, dice, desde ese momento en que creímos, hermanos, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú has creído y recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, entonces eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Esa es la razón, dice ahí en el versículo 14, verso 1, hijos soy de Jehová, vuestro Dios, no os sacaréis. Sacar significa cortarse. Dice ahí, ni os raparéis a causa de muerto. Esas eran costumbres paganas, hermanos, de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. Y Dios le dice, cuando llegaran ahí y entraran en la tierra prometida, no debían de permitir que en la tierra prometida, hermanos, quedaran extranjeros para convivir con ellos, porque la influencia del paganismo de estos pueblos iba a llegar, hermanos, a influir en la vida de los judíos, de manera que iban a terminar practicando lo mismo que los pueblos paganos. Pero el pueblo de Dios, hermanos, no se escapó de la influencia de estos pueblos extranjeros. Pero Dios le dice, ustedes son hijos de Jehová, hijos de Dios, vuestro Dios. Por lo tanto, dice, no os sacaréis, no van a cortarse, ni se van a rapar a causa de muerto. Les decía, la costumbre era eso, causarse heridas, hacerse marcas, tatuajes en el cuerpo. Dice, ni os raparéis a causa de muerto. Cortarse, hermanos, la costumbre era cortarse en la cabeza solamente una parte, la parte más alta de la cabeza, un redondo. Vamos a ver ahorita más adelante un pasaje que nos habla sobre eso. También la costumbre era cortarse entre las cejas, hermanos, raparse. La punta de la barba también, cortarse, eran señales de duelo. Pero la prohibición, hermanos, era porque el pueblo no podía hacer esto, porque el pueblo era un pueblo escogido. El pueblo era, hermanos, un pueblo elegido por Dios. Ellos eran hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ellos tenían que ser distintos, diferentes a toda la sociedad y a todos los países que lo rodeaban. El creyente de la misma manera, hermanos. Somos hijos de Dios y tiene que haber una diferencia, hermanos, que nos separe, que nos diferencie, hermanos, de todos los demás.
que no son creyentes. Cuando nos hacemos tatuajes, hermano, estamos actuando igual que los que están allá afuera, sin temor de Dios y sin respeto, hermanos, a Dios. Pero nosotros no debemos hacer eso. También dice en el versículo 2 de Deuteronomio 14, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No solamente te has convertido en su hijo, ahora como pueblo santo, ya has sido separado. Ya hemos sido separados, hermanos. La palabra santo significa precisamente eso, separado de este mundo, apartado para Dios, hermanos. Dios nos ha elegido, nos ha separado. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, texto que la mayoría de nosotros conocemos, o al menos tenemos una idea de lo que dice, ¿verdad? Sed santos, como vuestro Dios es santo. Búsquenlo, hermanos, y leamos, porque a veces necesitamos leer la palabra de Dios con fuerza, como se debe de leer, hermanos, para que esas verdades espirituales penetren nuestra mente y nuestro corazón. ¿Lo tienen, hermanos? Dice 15 y 16, todos juntos, hermanos, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, no solamente en aquello que es visible, a lo mejor en aquello que el mundo nos ve, en toda nuestra manera de vivir, hermanos, implica toda nuestra vida, toda nuestra conducta, todo nuestro carácter, todo nuestro estilo de vida y conducta, hermanos. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos un Dios, hermanos, que es santo, 3 veces santo, que habita en la santidad, hermanos. Nosotros como hijos de Él tenemos que asemejarnos. Dios ya nos ha santificado. En el momento en que creímos, fuimos santificados por el Espíritu Santo. Pero cada día, hermanos, tenemos que buscar esa santidad. Y si invocamos, dice el versículo 17, si no es suficiente el mandamiento, dice el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el versículo 15 dice que Dios nos ha llamado. Esto es la separación. Dios nos ha separado de entre toda la multitud, hermanos. Dios te ha escogido y te ha separado, te ha llamado. Y aquí en el versículo 18 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. ¿Por qué practicaríamos, hermanos, lo que todo mundo practica? Si nosotros fuimos sacados de ahí. Y si el mandamiento es que seamos santos, hermanos, no podemos entonces practicar lo mismo, ¿verdad? Aquí entran muchas cosas, hermanos. Hay creyentes, tristemente, hay creyentes que llevan un cristianismo muy light. Dicen algunos, con un pie en el cristianismo y un pie en el mundo, ¿verdad? Un cristianismo muy superficial, hermanos, en donde realmente no hay una sinceridad y una verdad, hermanos, profunda de la palabra de Dios y del conocimiento de lo que Cristo hizo por él o por ella. De tal manera, hermanos, que practican el pecado con mucha facilidad. He conocido creyentes que se toman su cerveza como si nada y el domingo cantan y alaban a Dios. ¿Qué dice Santiago? No puede una fuente de agua dulce también dar agua amarga, ¿verdad? Una planta de limones dar naranjas, porque no es su naturaleza, o da limones o da naranjas. Tenemos que aprender, hermanos, que el creyente es creyente y como creyente debe ser diferente. Pero muchas veces, hermanos, creyentes
que no tienen temor de Dios, que no han comprendido lo que es ser un verdadero creyente, llevan un cristianismo así, practicando la mundanalidad, practicando el pecado, practicando lo que todo mundo practica, sus costumbres antiguas, hermanos, y al mismo tiempo quieren estar con Dios y alabar a Dios y estar en el cielo también. Pero ¿qué dice la Escritura? Eres un pueblo santo. Un pueblo santo. No podemos, hermanos, vivir haciendo lo malo o practicando lo que todo mundo practica. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales no debo imprimir una marca en mi cuerpo. Dice también el texto, hermanos, Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y dice, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Dios, hermanos, nos ha hecho sus hijos. Dios, hermanos, nos ha separado, nos ha santificado, pero también dice ahí, nos ha escogido. Dios nos escogió, hermanos, para ser un pueblo único. Único. Esto significa distinto, diferente. Ahí en la primera carta también del apóstol Pedro, hermanos. Precisamente la semana pasada hablábamos en uno de los puntos del culto de alabanza, hermanos. Hablábamos de los privilegios que como iglesia tenemos. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 10. Léanlo también conmigo, dice la Escritura. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo, tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, dice, no eras un pueblo, no éramos pueblo, hermanos. Pero Cristo en Efesios, hermanos, nos dice que derribando la pared intermedia de separación, hermanos, nos ha reconciliado con Él y ha hecho de ambos pueblos, del judío y del gentil, un solo pueblo, hermanos. Y ahora nosotros pertenecemos a ese pueblo que Cristo vino a formar, hermanos, y que Cristo compró con su sangre, con su muerte en la cruz. Somos un pueblo único. Vivimos aquí en este mundo y sufrimos lo mismo que los demás porque tenemos una naturaleza pecaminosa y un cuerpo contaminado, hermanos, por el pecado. Sin embargo, somos un pueblo único, hermanos, separados, escogidos, hijos de Dios. Y cuando Cristo venga a llevarse ese pueblo, nos iremos con Él y no estaremos más en este mundo, hermanos. ¿Por qué habríamos de marcarnos como todo mundo lo hace? Sobre todo los jóvenes son muy influenciables, hermanos, porque aún están buscando una identidad, los adolescentes, los jóvenes, los niños, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ya empiezan a adoctrinarlos, no solamente, les decía, en la televisión, porque van y compran una paletita y ahí viene un sellito, ¿verdad? Un tatuaje. Ya los niños se andan poniendo sus parchecitos ahí que luego se les borran, claro. Pero ¿qué están haciendo, hermanos? Derribando sus defensas morales y espirituales. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, porque, mire, hay un sistema en el mundo que está en contra de todo, hermanos, lo que es santo. Anoche estaba leyendo un mensaje que aparentemente en el año 2000 la ONU emitió o hizo unas leyes en donde se dice que los cristianos estamos en contra de las leyes de género, en contra del aborto, en contra del homosexualismo, lesbianismo y todo eso que se está ahorita enseñando en todas partes, hermano. Y eso es una realidad. No es que estemos en contra de esas personas, sino estamos en contra del pecado, porque la palabra de Dios nos enseña lo que es correcto y lo que es natural. Entonces, Dios, hermanos, castiga el pecado y nos enseña que nosotros no debemos tolerar el pecado. No podemos, ¿verdad?, despreciar y maltratar a esas personas. Son personas que por las cuales también Cristo, nuestro Señor, murió y Dios las ama.
Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero no estamos de acuerdo con el pecado que practican, y mucho menos que lo enseñen y lo quieran imponer, hermanos, a fuerza. Pero no podemos hacer nada, porque detrás de ello, hermanos, está este sistema perverso. Con la ayuda de las autoridades y de todas las asociaciones, hermanos, civiles y no gubernamentales y gubernamentales, se está tratando de imponer, hermanos, desde tiempo atrás. Pero ahora, hermanos, lo que sí podemos hacer es enseñar correctamente a nuestros hijos. Por eso debemos preocuparnos desde nuestros hijos, desde que están pequeñitos, hermanos, en enseñarles lo correcto, la palabra de Dios, enseñarles los valores espirituales, hermanos, porque es eso, esos son las defensas que están ahí en su corazón, en su mente, en su vida, y cuando ellos crezcan serán las defensas, hermanos, que les ayudarán a no ser, hermanos, influidos por esa mentalidad de la corriente de este mundo. Pero si nosotros no somos capaces de detener eso, hermano, no somos capaces de detener la influencia y somos absorbidos por esas costumbres, hermanos, y perversiones, pues nuestros hijos son arrastrados también, porque con qué calidad moral yo puedo decirle a mi hijo, no hagas esto si yo lo he practicado, lo practico. Estamos como ese comercial de cerveza que pasan ahí, ¿verdad? Las personas indignadas y enojadas y dicen, ni un niño más tomando alcohol. Pero hermanos, ellos son los productores de ese alcohol, de esa cerveza. ¿Con qué calidad moral hacen esos comerciales? Ninguna autoridad tienen, hermanos, pero lo que no tienen es vergüenza. Eso es lo que no tienen. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto. Por eso no deberíamos desaprovechar las oportunidades de exponer a nuestros hijos espirituales a las predicaciones de la palabra de Dios. Que cuando se portan mal hay que mandarlos a la iglesia. Muchos papás dicen, no, ahora no vas a la iglesia. Yo me acuerdo de algunos hermanos que están aquí presentes. Se portaron mal sus hijos o sus hijas. Dicen, no van a ir a los jóvenes. No van a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están castigados, se portaron mal. Contrario, hay que mandarlos, hermanos, como castigo. Claro que aquí ellos se la pasan bien también. Pero a veces papá o mamá enojado dicen, no, ni en la iglesia para que se les quite. Estamos haciendo mal. Antes no éramos pueblo, hermanos, pero ahora somos pueblo. Dice Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Efesios 1:4 dice Pablo, el apóstol, que fuimos escogidos. Hermanos, esto es un privilegio, el ser creyente es un privilegio, no es cualquier cosa. No es para todos tampoco, hermanos, solamente para algunos. Y si ya estás aquí y eres un creyente, entonces aprende a ser un creyente verdadero, un creyente fiel, un creyente digno, hermano de Dios. Como Pablo tenía que escribir ahí a los Efesios también, andad como digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero a veces se nos olvida, hermanos, porque estamos tan aterrizados en este mundo, tan conectados a este mundo, pero nos olvidamos de la advertencia de Juan, hermanos, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que se constituya amigo de este mundo, se constituye enemigo. Y luego decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Luego queremos que el pastor arregle todas las cosas, ¿no? Que Dios no nos ayuda, Dios no nos oye, Dios no nos contesta. ¿Cómo si no estamos bajo la sombra protectora de Dios? La razón de la prohibición, hermanos, somos hijos de Dios, somos pueblo santo, somos pueblo único y escogido, hermanos. Todas estas prácticas, hermanos, de hacerse incisiones en el cuerpo,
de imprimir marcas en el cuerpo, hermanos, como tatuajes. Eran prácticas que provenían del antiguo Egipto. Ahora que los creyentes, hermanos, actuales, en la actualidad, que los creyentes a hoy en día, hermanos, mire, que confíen en los horóscopos, por ejemplo. En las lecturas de cartas, de las manos, ¿verdad? Que ahí la línea de las manos. De la lectura del café. De las fórmulas mágicas para ahuyentar los malos espíritus o las enfermedades. Su herradura ahí en la entrada, vamos, pedazo de espejo. Su pata de conejo. Y tantas cosas, ¿verdad? Que tienen ahí. Es más, su hilito rojo. Ahí en la mano de su recién nacido, ¿verdad? Imagínense, hermanos, todas esas cosas supersticiosas como el número 13 o cuando se le cae la sal, ¿no ha pasado eso? Imagínense creyentes, hermanos, supersticiosos o cuando se le rompe el espejo. Son cositas, hermanos. Eran costumbres. Y ahí en Primero de Reyes, vaya ahí por favor, hermanos, Primero de Reyes, 18-28. Primero de Reyes 18. Dice el verso 28, hermanos, y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. El pueblo de Israel no estaba exento porque estaba rodeado, hermanos, por naciones extranjeras y habían permitido la proliferación, hermanos, de hombres de otras naciones entre ellos. Los gabaonitas se habían quedado entre ellos. No habían podido expulsar a todos los extranjeros, hermanos, de manera que la influencia del paganismo y las costumbres de esas gentes y lo que ellos habían vivido en Egipto también, hermanos, ahora habían logrado corromper sus defensas morales y espirituales. Y aquí tenemos, hermanos, en el tiempo del profeta Elías, acá, que había permitido, hermanos, un sincretismo religioso, mezclando el judaísmo, hermanos, el culto a Jehová, al Dios verdadero, con el culto a los dioses paganos de los filisteos. Y había 450 profetas, hermanos, del dios Baal, que estaban en el palacio y comían de los impuestos que se les cobraba al pueblo de Israel. Y dice que aquí cuando Elías los enfrenta, hermanos, en este reto que se hace para demostrar cuál es el Dios verdadero, ellos, hermanos, ahí clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Y ahí alrededor, hermanos, del altar donde habían sacrificado aquellos bueyes, aquella gran altar y ofrenda que estaban ofreciendo a Baal, ellos, los sacerdotes, hermanos, alrededor, no sé si los 450, pero ahí había un grupo numeroso alrededor que andaban danzando, gritando, bailando, hermanos, y cortándose con cuchillos, hiriéndose, dice la escritura, con lancetas conforme a su costumbre, hasta que la sangre, hermanos, les chorreaba en todo el cuerpo. Era costumbre, hermanos. Pero pasó todo el mediodía y dice que gritaban tan frenéticamente. Pero ni aún así, su Dios contestó, de manera que Elías, de manera sarcástica, y empieza a burlarse de ellos y le dice, pues sigan gritando, ¿verdad? A lo mejor su Dios anda de paseo, a lo mejor su Dios está durmiendo, ¿verdad? Quizás si gritan más recio lo despiertan. Pero lo que vemos ahí, hermanos, es que esta era la costumbre, parte de la costumbre del pueblo para su idolatría, el cortarse, el derramar sangre. Su propia sangre de su rostro, de su lengua, de su cuerpo, hermanos. Y esas eran marcas que quedaban ahí y que mostraban, hermanos, su idolatría. Todo esto estaba prohibido en aquel
tiempo para el pueblo de Israel, pero el pueblo había abrazado estas costumbres. Jeremías 41:5. Jeremías 41:5. Hay muchos pasajes, hermanos. Solamente vamos a ver algunos. Jeremías 41, verso 5, por favor. Lo leemos. Sucedió. A ver. Sí. 5, el 5. Que venían unos hombres de Siquem, de Silo, de Samaria, 80 hombres, raída la barba, y rota las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda, incienso, para llevar a la casa de Dios. Mire cómo el pueblo de Israel había abrazado estas costumbres. Aquí vemos unos hombres, dice, de Siquem, de Silo y de Samaria. De esas tres ciudades importantes, hermanos, Silo, Siquem y Samaria. 80 en total. ¿Cómo venían? Dice, raída la barba. ¿Cómo venían, hermanos? Rotas sus ropas. ¿Cómo venían? Rasguñados. Y traían en sus manos ofrenda. Dice, para entregársela a Dios. ¿Esto lo había enseñado Dios, hermanos? Por supuesto que no. La ley decía que los que venían, los que ministraban, hermanos, incluso tenían que estar sanos completamente en su cuerpo. El cojo no podía ministrar, el ciego no podía ministrar en el templo. Y aquí vemos 80 hombres, hermanos, todos rasguñados, toda su ropa rota, toda su barba cortada, raída, dice ahí, hermanos, arrancada, literalmente. Y venían a ofrecer incienso. Al ser una práctica universal en aquellos tiempos, hermanos, entre los paganos, los judíos cayeron en estas prácticas. Ahí mismo en Jeremías 16:16. Jeremías 16:16. ¿Qué dice, hermanos? He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo. Otra vez estoy equivocado, hermanos. 6. El 6, léanlo. Morirán en esta tierra. Estos muertos, grandes y pequeños, dice ahí, no se enterrarán ni los plañirán. Es decir, no iban ahí a estar llorando por ellos, ni rasgarán, dice, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Porque ya era una costumbre, hermanos, entre el pueblo. Isaías 15. Isaías capítulo 15, hermanos, por favor, versículo 2. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Subió, léanlo, por favor. Subió a Vallit y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba. Aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Era costumbre, hermanos. Esto también. El hacerse una tonsura, se le llama así, la tonsura era cortarse, hermanos, la parte de arriba del cráneo, todo el cabello. Y esto era en señal de duelo, en señal, hermanos, de dolor por algún muerto. Al mismo tiempo representaba supuestamente la bóveda celeste. Pero estamos hablando, hermanos, de tatuajes que se hacían imprimiendo toda clase de figuras. Proliferaban entre las imágenes que se acostumbraban tatuar, las flores, las hojas, las estrellas y los dibujos de animales fantásticos en diferentes partes del cuerpo. A veces, hermanos, la impresión se hacía siempre con pintura o con tinta, hermanos, pero a veces se hacía con hierro candente. Esas marcas en el cuerpo. Pero todo siempre estaba relacionado con la adoración a los ídolos
y con el honor, hermanos, a los muertos y a los falsos dioses. Dios le dice a su pueblo, tú eres un pueblo santo, un pueblo escogido y único. Ustedes son mis hijos, por tanto, no tendrían, hermanos, que imprimir ninguna señal. Hoy en día esta corriente, hermanos, está bastante fuerte. Ya decía hermano Hugo, los que estuvieron el domingo en la tarde, hace 8 días. Ya es raro, ¿verdad?, ver a una persona que no está tatuada. Porque todo el mundo quiere hacerse un tatuaje. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todo el mundo quiere rayarse el cuerpo, pero el creyente, hermanos, ¿cuál debe ser su postura como creyente, como cristianos, ante esta corriente, hermano, la corriente de este mundo? Vamos a la escritura. Efesios capítulo 1, hermanos, por favor. Lo primero, hermanos, es tener que saber que nuestro cuerpo ya no nos pertenece. El creyente, hermanos, su cuerpo ya no le pertenece, porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos, hermanos, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada creyente aquí presente que tiene a Cristo en su corazón, hermanos, tiene el sello del Espíritu Santo. Esa es la marca de pertenencia a Dios. ¿Para qué quieres ponerte otra marca? Ya tenemos la más importante. Amén. El Espíritu Santo. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 22. Segunda a los Corintios capítulo 1, hermanos, versículo 22. Dice la escritura ahí, hermanos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está, hermanos, la marca de Dios, la marca de Cristo, es el Espíritu Santo en nosotros. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, hermanos, versículo 24. Dice la palabra de Dios, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él pertenece. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros como un sello. El Espíritu Santo habita en nosotros. No sé cuántas veces lo he repetido, hermanos. Dios abandonó el templo para venir a nosotros como iglesia. Dios habita en nosotros, por lo tanto, pues somos hijos de Dios. Somos un pueblo escogido. Somos un pueblo santo, hermanos. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Pero también nuestro cuerpo se convierte en ese templo. Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Dice el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como iglesia, hermanos, somos el recipiente, hermanos, la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿No sabéis que sois templo? Eres templo de Dios. Tu cuerpo se ha convertido en ello. Por eso dice el verso 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué vamos a marcar nuestro cuerpo, hermanos, si no nos pertenece? Y en el capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Los jóvenes principalmente se rebelan diciendo, no, pero es que es mi vida, pero es que es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y esa es la filosofía, hermano, de este mundo. Tú con tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras. Y esa filosofía permea en la sociedad de hoy en día, hermanos. Y contamina también, así como el pueblo de Israel fue absorbido, influenciado por las costumbres paganas. Hermanos, los creyentes no estamos exentos. No estamos exentos de ello, hermanos.
en San Juan capítulo 4. El Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 23. Versículo 23 y 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo, perdón, no leí el versículo 23. A la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Cristo estaba hablando, hermanos, de los creyentes precisamente que iban a tener el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, Dios es espíritu en el versículo 24. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, porque cuando le adoramos a Dios, hermanos, el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que está en nosotros, se aviva, hermanos, y nos impulsa, motivándonos a rendirle a Dios la gloria y la honra, hermanos. Porque Él está en nosotros, habita en nosotros. El creyente entonces debe glorificar a Dios. Y debe glorificarlo con su cuerpo. Filipenses 1:20. Filipenses capítulo 1. Versículo 20, hermanos. Dice la palabra de Dios. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. Vea las palabras del apóstol Pablo, hermanos. Conforme a mi anhelo y esperanza. Pablo tenía una esperanza y un deseo fuerte, hermanos. Dice en que nada de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba, de lo que él profesaba, de lo que él vivía, hermanos, en nada de eso él iba a ser avergonzado, sino por el contrario, dice antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Pero ¿en dónde dice? En mi cuerpo. Cuando te pones una marca, ¿por qué te le pones una marca? ¿Por qué la gente se pone una marca? Lo mismo que en el tiempo pasado, hermanos. Por la idolatría y por el honor a los muertos. ¿No es cierto que sobre todo los adoradores de la muerte se tatúan, hermanos, a su ídolo en el cuerpo? Y muchos se incrustan las imágenes de la muerte en el cuerpo. Y cuando se pierde un ser querido, a veces el dolor, ¿verdad?, de las personas que no tienen esperanza, porque eso es precisamente lo que dice Pablo en su carta a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. La gente que no tiene esperanza, hermanos, tiene un dolor tremendo que no puede sanar, no puede superar, hermanos, y entonces muchas veces como recuerdo, como algo en honor a esa persona que falleció, ¿verdad?, ser querido, ponen marcas en su cuerpo. ¿Pero eso es correcto para el creyente? Por supuesto que estamos viendo que no, hermanos. Porque nuestro cuerpo debe glorificar a Cristo. Romanos 12:1. Dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo, hermanos, en vez de usarlo para imprimir marcas, tatuajes en él, deberíamos, hermanos, ofrecérselo a Cristo. Y que las marcas de Cristo estén en ese cuerpo, no las marcas de este mundo, del sufrimiento de este mundo, porque nada tenemos que ver con este mundo, sino las marcas, hermanos, de Cristo en nosotros. Así que las únicas marcas que el cristiano debiera tener en su cuerpo son las marcas de Cristo. Regresamos ahí a Gálatas, hermanos. Dice Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que las únicas marcas, hermanos, que el cristiano debiera tener en su cuerpo sean las marcas de Cristo. ¿Pero sabe por qué? Por ser un cristiano fiel. Vaya ahí a la segunda carta de Pablo a los Corintios.
por ser un cristiano fiel. Que esas marcas estén en ti por ser un cristiano fiel, no por andar en el mundo o ser influido por el mundo. Dice ahí en el capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo aquí en la defensa de su ministerio como apóstol y enumera él sus sufrimientos. Y él dice, son ministros de Cristo los que lo estaban acusando. Él dice, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos, dice, más abundante. Hermanos, aquí podemos ver esto, en trabajos más abundante. Aquí está hablando Pablo, por supuesto, del trabajo de su ministerio, de la predicación del evangelio. Pero también podemos entender que él, para poder, hermanos, mantener su ministerio, sufragar los gastos de su ministerio, él tenía que trabajar y sin duda en sus manos traía, hermanos, las marcas de esos trabajos que él hacía. Cuando uno trabaja, hermanos, sus manos no son manos suaves, ¿verdad? Como los bebés. Son manos duras, recias, hermanos, callosas. Yo he saludado pastores, hermanos, que tienen la piel, pero híjole, más suavecita que la piel de los bebés. Y creo que ni la pluma agarran, ¿verdad? Para escribir sermones. Ya nomás los imprimen en la tableta, en el iPad, en la computadora. Pero Pablo decía, en trabajos más que ellos. Sigue diciendo ahí, hermanos, en azotes sin número. ¿Se imagina cómo estaba la espalda del apóstol Pablo, hermanos? Luego más adelante, dice ahí el versículo 24, de los judíos, 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. Los judíos no azotaban hasta llegar a 40 por temor a que se les pasara uno y violaran la ley. Así que aplicaban 39 para, si se les pasaba uno, quedaban en el 40, ¿verdad? En el límite. Entonces, multiplique 39 por 5. ¿Cuántos azotes había recibido Pablo en la espalda, hermanos? Y no eran cualquier azote, hermanos, eran una caricia. Eran un golpe, hermanos, que penetraban su piel y le dejaban una marca ahí. Su piel, hermanos, de su espalda probablemente parecía una retejida de tantas marcas que tenía en su cuerpo. Por eso él decía, nadie me cause molestia, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y luego dice ahí también, en cárceles más. Cuando era llevado a la cárcel, hermano, no solamente lo encerraban, ¿verdad? Y ahí estaba libre. Lo ataban con grilletes y cadenas, hermanos, de pies y manos. Y lo podemos ver en varios pasajes del libro de los Hechos. Cómo estaban asegurados en el cepo, cómo el apóstol Pedro también estaba asegurado con cadenas. Aparte que los encerraban. Miren, tanto miedo le tenían a los creyentes de aquellos tiempos, que no solamente los metían al calabozo enrejado, todavía los aseguraban en el cepo con los grilletes y las cadenas. Así que probablemente las manos de Pablo, hermanos, estaban ahí con las marcas de aquellas cadenas que lastimaban su piel, que lastimaban sus manos, sus brazos, también su espalda y también su cuerpo, hermanos. Dice ahí el versículo de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, imagínense, en todo su cuerpo, hermanos. Estaba leyendo un poquito sobre cómo se aplicaba la muerte a los que transgredían las leyes en el Antiguo Testamento, y se dice que llevaban al culpable o a los culpables, hermanos, hasta fuera de la ciudad y los ponían sobre una roca alta y, bueno, no sin antes golpearlos y todo eso, y les daban a beber un brebaje que hacía que no sintieran tanto los golpes, y luego, pero lo llevaban amarrados, los ponían sobre esa roca alta y luego los empujaban que cayeran, hermanos, sobre piedras colocadas abajo, para que al caer pues ya y fueran muriéndose. Pero si no se morían, entonces venía la turba, hermanos, todos con piedras, y lanzaban las piedras
hasta que lo sepultaban entre las piedras. A Pablo le pasó, hermanos, cuando fue a predicar en el primer viaje misionero. Llegó ahí a Antioquía, llegó a Derbe y a Listra. Y ahí, hermanos, fue apedreado, ¿se acuerdan? Y luego fue arrastrado y aventado fuera de la ciudad. Imagina, hermanos, inconsciente. La gente consideraba que ya estaba muerto, ya no estaba inerte, no se movía. Tantas piedras, hermanos, que habían golpeado su rostro, su cuerpo completamente, hermanos, estaría ensangrentado, estaría ahí inerte, ya inmóvil, hermanos. La gente consideró que estaba muerto y lo dejaron. Si no, le hubieran seguido. Y lo bueno que no hubo una piedra grande para aplastarle la cabeza, si no, ahí se hubiera acabado apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él se levanta, se sacude, se limpia las heridas, se va y sigue predicando, hermanos. No solamente sus manos, sus brazos, su espalda, todo su cuerpo estaría, hermanos, lleno de cicatrices. Por eso él dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, ahí 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, de los de mi nación, peligro de los gentiles de la ciudad, peligros en el desierto, dice en el mar, entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, todas las iglesias. Hermano, nosotros ni siquiera tenemos callo en las sentaderas por estar todo un día escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo tenía todo el cuerpo marcado, hermanos, por predicar cristianismo. Debemos cuidarnos, hermanos, de la influencia de este mundo. Ninguno de nosotros estamos exentos y sobre todo cuidar a nuestros hijos, a nuestros niños. Ellos son inocentes, hermanos, y son muy influenciables. Nuestro adversario, el diablo, quiere marcarlos como su propiedad. Pero no debemos permitirlo, hermanos. Antes deberíamos tener las marcas de Cristo, como Pablo. Que ninguna otra marca tengas en tu cuerpo que no sean las marcas de Cristo. Que no sea porque te atropellaron viniendo aquí al templo. Que no sea porque te golpearon cuando andabas testificando. Ninguna otra marca tengas en el cuerpo. Bueno, los que llegaron a Cristo, ya con sus marcas, ya no se puede hacer nada. Pero si eres cristiano, no dejes que el diablo te marque. Tengamos las marcas de Cristo en nosotros, porque esas marcas a lo mejor no se ven, hermanos, pero están en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha marcado como propiedad de Dios. Dice Pablo, son las arras de nuestra herencia, la garantía, el pago por adelantado, hermanos, de que somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Cuida tu cuerpo, joven, señorita, cuida tu cuerpo, que ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Y hay marcas, hermanos, que no se van a borrar nunca y que van a estar ahí. Yo creo que cuando tengamos el cuerpo glorificado, ahí sí desaparecerán. Pero mientras, hermanos, no dejemos que el mundo nos marque. Dejemos que sea Cristo. Las marcas únicas que debamos tener, que como creyentes sean las marcas de nuestro Señor. Vamos a orar.